Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos completamente en vivo, transmitiendo a través de ABC Radio. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, ¿Cómo Jorge. estás? Bien, ¿cómo está todo por allá? Pues igual de frío, qué barbaridad. Ya me alarma que antes las lluvias era un día, una neblina de una tarde o 2 días máximo. Ahora llevamos una diciembre, enero, sí, y lo que va de febrero con un clima verdaderamente europeo. ¿Será el cambio climático? Pues yo no sé si el cambio climático, o el cambio de no sé qué, o el cambio, el cambio de nosotros. De poderes, no sé. El cambio de poderes. Podría ser, ¿no? Qué buena onda. Yo no sé. El cambio de cambiar para lo mismo, pero para peor. Porque el clima no es el mismo, está peor. Estoy hablando climatológicamente, ¿verdad? Sí, también, sí. Claro, se puede aplicar a otros ángulos. Pero sí está una temperatura, ¿de qué grados? Será posiblemente 11 o 10, pero a esa temperatura aquí, con un 70-80% de humedad, que yo no acabo de comprender exactamente cómo se mide la humedad. Seguramente serán las partículas de agua que hay en el ambiente, pero aquí es muy alta. Eso es lo que friega todos los días. La ropa está húmeda, tienes que calentarla, si no entras se cuenta que te envuelven en una sábana no húmeda, mojadita, y así está el asunto. Muy bien, ¿de qué platicamos, mi querida Betty? Jorge, pues no se va Hosni Mubarak. Qué difícil, qué tremendo debe de ser dejar el poder. Y por ello pues nos explicamos por qué, con alianzas, sin alianzas, por qué haya sido como haya sido, pues de lo que se trata es de lograr el poder a toda costa, ¿no? Bien podríamos hablar sobre la patología, las adicciones y la enfermedad y las distorsiones que sufre una persona al llegar al poder. Es imposible, nosotros lo vemos palpablemente. Sí. Nosotros, yo te puedo decir que todos los que vivimos en la provincia, en pueblos verdadera y auténticamente provincianos, nos damos cuenta de la personalidad y su cambio. El hecho de que llega el joven o la joven a tener un puesto de poder, y lo que antes era humildad, esfuerzo, trabajo, entusiasmo, buenos sentimientos, voluntad de cambio, verdaderamente de decir estoy con la gente y todo eso, se va poco a poco transformando y se justifica. Primero el voy a ayudar a mi pariente, después el voy a ayudar a mis familiares, después el voy a hacer un negocio con mi amigo, y acaban de ser unos déspotas atrabiliarios, rateros de primera y vanidosos además. Y esto se ve y comienza desde la empleada que está en el funcionario. Ayer me dicen a mí, señorita, por favor, nombre, pues fulano de tal, segundo apellido. Bueno, pues mi apellido fulano de Hernández, y desde qué, ¿de qué empresa? ¡A la madre! Y te das cuenta, en un pinchurrienta población donde pasa un perro y lo conoces, en Jalapa. Entonces, ¿qué te quiero decir? Bueno, ya cuando me dice, ¿sabes qué le dije? Nomás por joder. Y creo que hasta se grabó eso, porque fue después del programa. Le digo, formo parte de la empresa que se llama Saldaña Slim Asociados. Y la imbécil se lo tragó. Sí, lo apuntó tal cual, ¿no? Lo apuntó tal cual. Sí. Motivo de su llamada, pues entregar una aportación, le digo yo, de mi parte, para que sea más, en fin, ya no sabes qué decir al ver la tosudez y la idiotez. Pero es que eso es cuando llega, señor, vengo a verlo a usted para que me dé su voto, para que me apoye. Oye, muy bien, ¿cuáles son tus ideas? Estas. Y llegan y ni madre. Entonces, eso que se ve en la ascensión que llega en alguien, aquellos pueblos deben tener mucho paralelismo con el nuestro. Llega alguien al poder y se transforma. Y llega alguien a tener posibilidad de tener ejército, de tener negocios y todo, y enloquece. Y ahora para sacarlo de ahí. Sí, está canijo.
y ve a un pueblo que le dice, oye, ya no queremos que estés y se quede. Hay paralelismo, y yo no sé, además tú ves aquellos pueblos, y yo que he andado por allá, hay el rostro de la gente de allá y de la de aquí, somos iguales. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos a una temperatura hipotéticamente de 10 grados, lo cual con 80 de humedad es un frío de la fregada. Dice mi amigo Lara Peinado, el doctor psicoanalista, que me acaba de llegar su correo y que viene a cuento sobre lo que tú planteabas. Es un poco acerca de la locura, debo intuir que es la locura que da el poder. El poder, sí. Habla sobre Carmen Aristegui, comenta y plantea una pregunta, al parecer del psicoanalista es una pregunta sensata. Aquí habría que hacer algunas especificaciones, pero podemos pensar que Carmen hace una pregunta y demanda una acción. La realidad es una pregunta que lleva implícita una sugerencia. Explícanos. Se te tacha de tal, explícanos. Esa es la esencia, si ustedes la ven. Me parece que 5 veces el periodista, muy justificadísimo de un periodista, no solo que diga una noticia y se calle, sino que saque una conclusión de esa noticia. Existe yo lo que estoy un poco en duda, si todo lo que dice una persona dedicada a los medios de comunicación debe considerarse como noticia, o si puede especificar, oye, existe este rumor y esta acusación. Y si examinamos bien el texto de Carmen, o su primera exposición, es el hecho de decir, sal y explícalo. Que no es lo mismo que pedir, de preguntar una pregunta, oye, ¿es cierto que tú eres esto? Eso es una cosa. Y otra, se dice que tú eres esto, sal y explícalo. Yo creo que más bien la idea de Carmen es decir, sal y explícalo. Bueno, entonces él dice que después de ese acontecimiento ella es despedida, y otro periodista que entrevista dice, pero hay otro periodista, y esto sí es cierto, y es la esencia de lo que dice el señor doctor psicoanalista Lara Peinado. Otro entrevista a un delincuente, a narcotraficante, pero lo entrevista como si fuera artista de cine, le habla de usted, y tiene un espacio televisivo a nivel nacional en diversas horas. Eso lo dice él. Mientras alguien es castigado por decir esto, Carmen, el otro, pues goza de tranquilidad total. Niños muertos, violencia, asesinato, impunidad y corrupción, mientras el encargado de atender todo esto dice el doctor Lara Peinado como psicoanalista que las acciones de ayer presidenciales tienen una connotación que, hecho por cualquiera de nosotros, podría calificarse de regresión infantil. Y sí es cierto, pues yo lo cotorreo cuando digo en el Twitter, allí viene mi triciclo que jugaba yo cuando era niño. Me voy a subir en mi triciclo y voy a dormir. ¿Me entiendes? Yo me doy cuenta de que estoy haciendo una regresión infantil. Porque yo tenía un triciclo muy bonito y es cierto que me regaló mi abuelito, y ese triciclo pues lo estuve trayendo hasta que ya no cabía yo en él. En él, sí. Y entonces cuando ya voy a dormir digo, ahorita me voy a subir en mi triciclo y ya me voy. O en el caballo viejo de mi papá, o en la máquina que pasaba por allá. Estoy consciente de que es una regresión infantil. Pero el doctor dice, bueno, entonces tú, si yo pudiera me subí en mi avión que se llamaba el Spirit of San Luis. El espíritu de San Luis, me parece que fue de Lindbergh. Y yo andaba con mi avión, no había aparatitos de baterías para que caminara, sino con un mecatito y dale, porque se le movía la hélice monomotor. Y entonces, bueno, pues me acuerdo mucho de mi Spirit of San Luis. Y llegó a grande y
Imagínate tú la asociación cuando me trepé, como dicen en Banderilla, al Concorde, Uy, imagínate la experiencia, Mi ¿no? regresión infantil se hizo una realidad. Es decir, mi avioncito se hizo de a de veras. Mientras el encargado de atender todos los asuntos del país, los asesinatos, la violencia, la impunidad, la corrupción, tiene una regresión infantil y se sube a un avión de guerra, sonríe, juega a disparar misiles, pues igual que lo haría cualquiera de nosotros, se pone el traje espacial y juega a la guerra de las galaxias. En mi época no había guerra de galaxias, pero en la época del presidente y del doctor, sí, porque son jóvenes. Imagínate tú cómo, examinado psicoanalíticamente, todo tiene una razón o explicación, ¿no? Sí. Ahora, lo que yo me permitía preguntarle y sugerirle al doctor y a quien corresponda, si está, como dicen los filósofos, ¿estará el horno para bollos? Se me hace que no. Se me hace que no. En fin, continuemos. Dice el doctor, la SEP habla de que cada vez más niños prueban droga a corta edad. Sin embargo, no se habla de los altos grados de alcoholismo que pueden tener maestros, funcionarios, gobernadores, dirigentes políticos, todo el mundo, incluyendo gente de la presidencia. Se espantan de que los niños prueben droga cuando la principal droga que recibe un niño es la educación, que desde pequeños les quita a muchos de ellos la creatividad y les coarta su capacidad crítica. Sí. Es más, doctor, cambiándoselos por un espíritu agresivo o de alimentación compulsiva. La gran maestra de la televisión. Pero totalmente. Sí. Fíjate que yo ya de viejo me he vuelto puritano, no, miedoso, no sé lo que sea. Pero no me di cuenta toda la época en que fui un consumidor obsesivo de violencia. Sí. Que capaz que yo fuera a quitar al hombre del rifle. Que capaz que fuera yo a quitar a asesinos y criminales y todo lo que tú gustes que hay en la televisión de muerte, lo que da. Pero ayer había una matazón terrible. Pero no creas que en una guerra, en algo incidental así, en algo... No, frente a frente, matando, no sé cómo se llamaba. ¿En dónde? Por el canal 110 o 112. Sí. Porque aquí hay del 200 para adelante, que son puro comercial y publicidad política y algunas noticias entreveradas que convienen al neoliberalismo, y del canal 100 donde está el Doctor House, donde está La Ley y el Crimen, de detectives médicos y todas esas. Sexo Nacional, no me acuerdo cuántas cosas de esas, y además una matazón terrible. Y se le llama censura. Yo no estoy de acuerdo en descalificar a la censura tan terriblemente, porque si tú lo ves, la deseducación televisiva es una manera de censurar. Mientras yo le doy la alimentación criminal a un niño, bueno, quítale la palabra criminal, mientras yo lo alimento con violencia, le estoy censurando y quitando el darle un alimento más valioso. Y eso es lo que hemos hecho en la televisión durante 50 años, por lo menos los que yo conozco. Sí. 50 y pico, pero en fin. Acá ya va para 60. Pero de todas maneras, el hecho de propiciar la violencia censura la cultura. A ver, propiciar la violencia, niña, censura la cultura, por decir algo, ¿no? Entonces, la libertad que le das al niño para que vea lo que quiera y vengan con la jaladísima idea de que usted le puede cambiar, eso es lo que me peleaba yo ahí en este simposio que hubo en Jalapa. Dice, ¿usted le puede cambiar? No, no puedo cambiarle. Póngame a Shakira dirigiendo el baile caliente, bailando,
con la orquesta de Willy Colón, ¿qué coño le va a poder cambiar? ¿Quién le va a cambiar? Bueno, yo no. Así tú le pones a un niño que de una familia desavenida, ¿qué tal? Y ves que le está agarrando cachetadas a otro y no lo puede cambiar porque se está proyectando en el vengador, en el que toma venganza, obvio. Ahorita continuamos, adelante. Una pausa, regresamos. Estamos de regreso en este espacio, adelante, Jorge. Dice el doctor Lara Peinado que no hay que confundir la locura con la enfermedad. Lo que los políticos presentan no es estrictamente una locura. Es una deformación progresiva de su personalidad. Yo creo que esa deformación progresiva de la personalidad la tenemos todos. Puede progresar la personalidad hacia algo óptimo, noble y bueno, o puede, lo que decía yo al principio, un muchacho de buenas intenciones, con espíritu de triunfo, con ganas de trabajar, de ser útil a la sociedad, pues llega ahí, evoluciona porque quiere decir movimiento, evoluciona pero y se vuelve un sátrapa, hijo de toda su madre. En fin, entonces, primero no habría que confundir la locura con la enfermedad. Lo que los políticos presentan no es locura, de acuerdo, no es locura. Es una deformación, y yo no digo ni siquiera deformación, yo diría es una alteración de los principios que tenían antes de llegar a un puesto. El doctor le llama deformación progresiva de su personalidad. Puede ser sinónimo, alteración diría yo. Manifestada por sus estados regresivos infantiles, se acuerdan de niños, obviamente que se acuerdan de niños, y entonces sacan lo que tenían ahí. Bueno, ¿qué más dice? Ya no, ya se borró aquí esta mugre de la... ya se volvió bien. Bueno, su enfermedad pareciera provocar en la sociedad mexicana ciertos grados de locura también. Y como lo dice Heinrich Heine, la verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir vergüenzas en el mundo, toma la inteligente resolución de volverse loca. Es decir, veo tanto desmadre en el mundo, me rodea tanta cosa que no quiero saber y me hace daño, que voy a desarrollar un principio en mí. Algunos es el me vale madrismo, otros por eso lo dice muy bien la televisión, me vale. Y ese me vale es un poco sembrar en el público el vale madrismo. Yo no lo había entendido hasta ahorita. Es decir, el introducir el concepto de me vale, te llega la idea, pues me vale, fíjate. Oye, que hubo tanto, me vale. Oye, que no, pues me vale, ya. O quizá el vamos bien. No, fíjate, es el me vale. Me vale que vayamos bien y me vale que vayamos mal. Se hace. Fíjate, después de que han pasado 1137 veces a la señora corriendo la calle y que un sicario la mata y que cuando dicen los derechos humanos de Europa investigan en México algunos casos, vuelve a salir. Venga, a cuento, no. Chávez dice que en México hay más violencia que en Venezuela. Se ve otra vez. Cualquier pretexto es bueno para que tú llegues a un grado de saturación y pronuncies lo que la misma televisión te está sugiriendo. Me vale. Sí. Y después de 1000 o no sé cuántas veces que ha pasado, me vale. Entonces eso está. Entonces él dice que Heine dice, veo tanto desastre que me vuelvo loco. Y yo digo aquí, veo tanto desastre que me vale. Y esa es la labor televisiva. Sin embargo, las sociedades no pueden evadirse de la realidad por siempre. Y eso ha quedado demostrado en Egipto, donde la gente ha salido a las calles a reclamar su derecho a vivir libre y sanamente. Ese derecho es universal, obvio. Y es también violado mundialmente, y nosotros lo sabemos, digo yo, por el político perverso esclavo de un goce que podría ser hasta goce enfermizo. Es decir, o necesidad, perdón, mi querido doctor. Yo no estoy seguro que Mubarak esté gozando,
está defendiendo algo que le pertenece. Obviamente que cree que le pertenece, claro, pero él sí no, para él no cree que le pertenece. Él se siente inherente al poder, es decir, unido al poder. Es decir, soy Eini Mubarak, ergo, sí, tengo derecho a concluir mi sexenio, independientemente de los que me hayan puesto, lo quieran o no, porque tengo, él dirá Alá o Muhammad o Mohamed o Yahvé o las arañas, un contacto directo con ese Dios interior que se llama el poder, y soy su representante, y a ver quién me quita de ahí. Sí, como Bush, ¿no? Que hablaba con Dios y todo lo que hacía era porque así era, así le tocaba y así correspondía. Palabra de Bush. Sí. Hablé con Dios esta semana y él quiere que yo sea el presidente de los Estados Unidos. Palabras de él, textuales, no jaladas. Este es el problema. Sin embargo, la sociedad no puede... si tú quieres, podemos hacer un paralelismo, porque también en San Juan hace aire. Soy presidente, haiga sido como haiga sido. Sí. Es decir, palo dao, ni Dios lo quita. Es un hecho, o fact. Yo creo que así se debe decir en francés o en inglés, a lo hecho pecho, a los hechos. Lo hecho está. Finalmente, el ser humano es atávico. El ser humano tiene los argumentos más fuertes para reclamar poder. Sí, porque así le toca, así le corresponde. Yo creo que antes de la necesidad alimenticia, o conjuntamente con la necesidad alimenticia, con la necesidad sexual, está la necesidad del poder. Sí. Eso sería muy bonito examinarlo. Esas necesidades prioritarias para el ser humano, ¿dónde queda el poder? Porque si bien uno se parte la cara en el mundo para la comida, o se parte la madre defendiendo el objeto de su amor, entre comillas, pues también se puede partir todo y llevar a todo un pueblo para defender el poder, lo cual es terrorífico. Sin embargo, las sociedades no pueden evadirse de la realidad por siempre. Y eso ha quedado demostrado en Egipto, donde la gente ha salido a la calle a reclamar su derecho a vivir libre y sanamente. Este derecho es universal y es también violado mundialmente por el político perverso, esclavo de una satisfacción enfermiza, incapaz de tener un equilibrio, busca todo el tiempo darle una vuelta, pervertir, cambiar la realidad. Y eso lo vemos en México. Eso de cambiar la realidad es perder contacto con ella. Apúntale. Perder la realidad es perder contacto con ella. Y lo digo porque, por ejemplo, es una práctica muy especial de México, la conozco desde niño, saber que la realidad del político la quiere cambiar, la realidad cuando le es adversa, pero la quiere cambiar de una manera exterior, de dientes para afuera. Le vale, no sé qué palabra utilizar, pero teniendo en cuenta de que somos un país donde impera el valemadrismo, al político le vale, para decirlo en una palabra, lo que suceda, y no es nuevo, no es calderoniano. Yo me acuerdo exactamente hoy que me dio mucha risa, y hay cosas que así como que pinceladas que no se le olvidan a uno. Estaba Corona del Rosal, y había hecho el viaducto y pasos a desnivel, porque tenía interés en ser presidente de la República, y muchos pensamos en aquella época que con eso iba a garantizar que el pueblo, en agradecimiento, pues lo votara por él. Y vinieron unos aguaceros de la refregada, y en esos aguaceros sí inundó por primera vez los pasos a desnivel del viaducto.
Y uno de sus políticos, o él mismo, no me acuerdo exactamente, declararon que si bien para nosotros era terrible, era un indicio extraordinario porque ese año la agricultura y el maíz iban a crecer más frondosos e iba a haber abundancia de granos. Es decir, estaba cambiando la realidad. Estaba dándole una interpretación positiva a un hecho negativo. Es decir, todos los días vemos que hay víctimas, en todo caso, de la incuria, del atropello, de lo atravilario, de la falta de inteligencia para la lucha, para la guerra, para el combate gubernamental, para el delito. Y todos los días hay declaraciones que minimizan estas tragedias cotidianas. Todos los días vemos que es imposible distinguir al que está en las filas de la delincuencia y el que está o debería estar en las filas de quienes combaten la delincuencia. Y con horror es horror, descubrimos, y la prensa nos lo dice, la televisión lo acalla, que muchos de los que son combatientes al delito pertenecen a las dos facciones. Yo de gobernante no tendría humor para nada. Imagínate el sufrimiento de decir, y ahora tienes que venir a treparte en un avión y a jugar. Ahora, eso obedece a un script y a un plan. En Egipto hay una revuelta popular. Es un mal ejemplo. Enséñeles a ese pueblo, por medio de nosotros, la TV, sí, que tenemos con qué acabar esa revuelta, ¿eh? Claro. Tenemos Sí, aviones, tenemos armas, tenemos el apoyo de Estados Unidos, sí, hipotético, sí. Y tenemos con qué. Y usted viene y se sube y lo ve. Eso es un script. Pero qué pena que se estén dejando llevar por los mecanismos que yo conozco hasta la saciedad. Están haciendo una labor de disuasión por medio de estos espectáculos televisivos, Sí. que no generan rating, generan pavor. Adelante, por favor. Una pausa, en un minuto estamos de vuelta. Estamos de regreso en este espacio. Gracias por sus mensajes al 30-500. Fíjate que sí estaba pensando en eso que escribió el doctor Lara, Jorge. Dice que no siempre se puede evadir de la realidad, pero tal parece que en México bien ha funcionado pues lograr que el pueblo se evada, porque obviamente han funcionado perfectamente bien los instrumentos para hacer todo trivial, y la principal, nuevamente insisto, maestra, la televisión, que por medio de esa enseñanza de años, de décadas, pues ha logrado que, por ejemplo, los jóvenes pues estén sin estudiar ni trabajar, aletargados, que los niños coman mal, y que bueno, mediante eslogans se trate de insistir en que las cosas están bien, y que además hay un ejército que bueno, está dispuesto en cualquier momento pues a seguir con los planes establecidos, ¿no? Y porque además también nos dicen, y esto pues a lo mejor hubiera sido un ejemplo previo para Egipto antes de que se suscitara todas estas revueltas, ¿no? Por ejemplo, aquí se crean las instituciones encargadas de lograr la transición política, ¿no? Por ejemplo, el IFE, que siempre nos están diciendo que a través de eso hay democracia en el país, cuando sabemos que no es cierto, ¿no? Sí, en todo caso, utilizando el viejo proverbio de Roque Villanueva, sí. Hay que hacer él dijo unas elecciones que parezcan creíbles. Por esta extensión se puede decir, es una democracia que parece creíble, pero en realidad no lo es. Imagínate tú el país con las deficiencias, carencias y tragedias que tiene. Hoy, por hoy, como dirían los políticos, ¿qué quiere decir? En este pinchísimo momento, porque me molesta mucho la expresión esa de hoy por hoy. Sí. En ¿cómo diría yo? Lamentable tiempo, la ocupación primordial, las fauces de las
de los medios de comunicación están abiertos para los candidatos a la presidencia de la República. Y ya no solo los candidatos, bueno, los candidatos es el segundo término, los presupuestos que hay alrededor de cada hipotético candidato. Eso es lo que hace producir adrenalina y salivar la boca y las fauces de todos aquellos que están a la expectativa de la encuesta, del anuncio, del tiempo comprado, de los locutores y los reportajes, de las entrevistas que hay que vender, de la revista que vamos a imprimir aquí en Jalapa, de lo que tú gustes y mandes, de la barda que voy a vender, de la pintura que voy a vender. La democracia se ha convertido, en vez de ser un logro de la humanidad, en una sucia e infecta sala de mercachifles. Y posiblemente la terminología que estoy usando es una terminología un poco fluorescente o cursi, pero es simplemente para diferenciarla un poco del léxico de la cosa política nacional. Sí. Pero ahorita, por ejemplo, se viene una gran industria que es la política encaminada a reconstituir el tejido social. Sí, esto, por ejemplo, tengo amigos aquí que están dentro de la construcción. ¿Del tejido social? Entonces van a reconstruir el tejido social, pero su traducción rural, campirana, noble, evidentemente. Yo hago banquetas, yo hago muros. ¿Y tú a qué te dedicas? A reconstruir tejido social, ¿no? Tejido social. Y voy a ver al presidente municipal de Tunal, quien sabe qué banderilla, para ver si me da chamba para reconstruir el tejido social. ¿Y qué es? Pues 3 alcantarillas, hijo de la fregada, con este saco este mes. Y así, si me pagan, porque luego te piden ahí en la tesorería, que de qué empresa eres y que quién eres y que qué madre te parió. Otra. Qué barbaridad. Entonces, lo que debo pensar es que ojalá y hubiese otros criterios, pero parecería ser que es impenetrable la posibilidad. Por ejemplo, hay toda una serie, a ver, veamos con objetividad. Dentro de todos los que hacemos comunicación, hay los comunicadores oficiales, los comunicadores gobiernistas, que no tienen problema. Tienen las mejores estaciones, los mejores horarios, obviamente deben tener, y bien merecido hasta cierto punto, los mejores sueldos. Sí. Quienes no tienen nada. Como nosotros. Sí, pero no, que no se tome como queja, Betty. El camino lo hemos escogido. Está bien. Hay que ser responsable, en serio. Sí. ¿Qué querías? ¿Que nos aplaudieran? ¿Qué querías? ¿Que nos mataran un pollito? No, tampoco. Sin embargo, la demostración fehaciente de que la libertad de expresión en México está auspiciada es lo que te estoy diciendo. Hay inclusive críticos excepcionalmente bien protegidos. No podemos negar que Carmen es una crítica del sistema político. Sin embargo, aquí voy a decir algo de lo cual me hago estrictamente responsable yo. El gobierno sabe perfectamente la grandísima utilidad que le presta un área no controlada. ¿Me entiendes? Sí. Cuando hay una discordancia en algún aspecto, porque un criterio metiche llega en medio, te aseguro, es una hipótesis, no como rumor, como hipótesis, que si, por ejemplo, los patrones de Carmen Aristegui fueron quienes motu proprio, lo cual quiere decir por ellos mismos, sí, corrieron a Carmen,
para quedar bien con el patrón, no faltará quien diga en Los Pinos, ¿y este güey por qué? Necesitamos voces alternativas y críticas que le den legalidad a nuestro sistema democrático. No me digas eso. No, pero ¿por qué no te lo voy a decir? Pero si a mí me lo han dicho y yo lo he argumentado. ¿Qué cosas? Yo lo he argumentado. Digo, oye, mi programa no te elogia. Que es la mejor, no te elogia, porque si yo te elogiara fuera yo un lambiscón de ti. Me estás diciendo que si en próximos días vemos a Carmen Aristegui reinstalada, el lunes, sería una oposición que sirve al poder. Sí, no, sí, no estoy diciendo que esté vendida, no. Lo que estoy diciendo, que hay efectivamente quien piensa que un sistema político como el nuestro, con una deficiente y evidente voluntad de que haya una democracia sui generis, sí, necesita obviamente tener voces así. Sí. Voces así que son aprovechadas, pero que tampoco, ¿cómo te voy a decir? Sí. Estaba uno de los locutores, oiga usted qué barbaridad, diciendo, hagamos un recuento de todos aquellos que han sufrido persecución o han sido despedidos. Obviamente, aquí entra a cuento aquel amigo mío Huerta, Mojarro, me parece que Jacobo Moreno, no sé, algunos que han tenido Denise Dresser o no sé qué, y nombran a 20. Obviamente esos cuates los ponen al tormento, dicen, y a ver, dime otro, un grandote, un viejo, canoso, canta, no sé quién, no sé, pregunta, sí, le ponen una fotografía mía, a ver quién es, no sé, no lo conozco, no sé, y murió en el tormento el cabrón, el cuate ese, pero no dicen, ¿por qué? Sí. Porque ninguno, cuando yo les he pedido, oye, voy a tener un concierto, no seas pinche, invítame a algo, no, ya con cuentagotas tantito, 2 o 3 me han invitado, pero otros, qué barbaridad, y nunca, ni un pinche metro de televisión. Ajá. Siempre en radio y de pasadita. Sí. Y otro güey, especialista en música, sí, hombre, yo te paso, no faltaba más, somos los especialistas en la música antigua, qué barbaridad, sí, te grabo, oye, qué bien, qué interesante, tal, ¿a qué horas pasa? Yo te aviso, oye, no, mano, es que el concierto es el sábado, bueno, pues es que el señor no está, es que el señor está en junta y pasó el programa, no pasó nada, el desgraciado. Y estos son los que tienen premio a la libertad de expresión en su misma estación, Radio Fámula. Solo Madame Hussein me pasa. No es Madame Hussein, es Maxim Gustave, ¿verdad? Sí. Que oigo su programa, yo estoy bastante morboso. Sí, dicen quién se acostó con quién. Bueno, adelante, Betty. Oye, Jorge, hablar del caso Florence Cassés. Sí, una cuestión durísima. Tú debes de saber muy bien cómo se manejan, pues, algunos asuntos en Francia, pero me llama mucho la atención que a lo mejor hay un lío diplomático. ¿Será que sí? Yo lo que sé, y sé poco del asunto, pero aquí debe haber algo que no alcanzo a dilucidar. No se habla mucho, o no hay argumentos, o no se pone claramente cuando te gustaría estar verdaderamente en un medio de comunicación televisivo y así, y tener las posibilidades. Por ejemplo, sé que hay un testigo protegido, y no sabemos nada. Ya no, si es protegido, obviamente no podrá salir, pero sí tomar su testimonio. Ese no se sabe nada. Sí se sabe, y aquí viene nuevamente la televisión. ¿Qué influencia tiene la televisión en la justicia en México? Porque el hecho de que no lo filmamos y repite todo,
Es gravísimo, sí, pero eso alcanza a exculpar a la posible culpable, no lo sé. Una vez me llegó aquí una carta de un francés que no sé por qué supo de mi programa, pero dije, perdóneme usted, no estoy en posibilidades de investigar nada y mis medios son exiguos para estar en un rancho y saber algo más. Pero creo que debería de examinarse más a fondo y más agarrar el toro por los cuernos y decir de una vez por todas, no sale porque es culpable, punto, y aquí está fehacientemente por qué fundamentamos su culpabilidad. Y luego ver la posibilidad de que Francia garantice que cumpla ya su condena en el hipotético caso, que es lo que quieren, que creo que no sea imposible. Francia es un país serio y también, si hay una demostración fehaciente de su culpabilidad, creo que Francia lo haría. Adelante, vaya, haría que se castigase allá. Adelante. Una pausa, regresamos. Estamos de vuelta en este espacio. Tantito, Betty. Sí. Es que con los medios que sin escatimar esfuerzos tenemos a nuestra comunicación de Francia, mi queridísima amiga María Eugenia. ¿Cómo te va, María Eugenia Gómez? Mucho gusto. Muy bien, Jorge, mucho gusto. Buenas tardes en México. No, buenos días aquí. Buenas tardes, allá son las 5 de la tarde. Tantito, dime por favor lo que me tienes que decir. Pues hay dos noticias grandes que pasaron hoy aquí en Francia. La primera es que hace momento acaba de demisionar Hosni Mubarak y ha dejado el país en manos del ejército. ¿Del ejército? Sí, el ejército se va a ocupar de todos los asuntos públicos y el ejército dice que él solo va a garantizar que no pase ninguna cosa grave, pero que va a esperar que haya una elección rápida o que se designe a alguien. Entonces, ¿sabes tú a qué horas dimisionó? 5:15. 5:15, hace 45 minutos más o menos, acaba de renunciar. ¿Sabes si salió del país? ¿No dijeron? No, estaba hace rato estaba todavía en el sur del país. De Egipto. Estaba en el sur de Egipto, pero obviamente entonces ya había dejado el Cairo. Entonces a las 5:15, hace 35 minutos, por lo que me dice María Eugenia Gómez, ha dejado el país Mubarak en manos del ejército y el ejército ha declarado que garantizará una elección democrática, debo suponer, ¿verdad? Sí, nada más va a estar ahí garante de que no haya excesos ni va a vigilar que sí se haga una elección limpia y que quede el país en buenas manos. Bueno, y la otra noticia que tuvimos hoy y que no dejan de repetir cada hora casi en las informaciones de radio y en la información televisiva de la 1 de la tarde, que es vista por todo el mundo, la secretaria de Estado Alomari aquí en Francia se mostró consternada por la decisión de la justicia mexicana a la que estuvo calificando de justicia corrupta y dijo que ella por su lado no iba a participar en ninguno de los eventos programados este año como de México invitado especial en Francia todo el año. ¿Invitado a qué? No va a ir nunca. Pero permíteme, ¿México está invitado a qué? A un año dedicado a Francia para tener una relación más cercana al país, hacerlo conocer aquí más y... No, pues ojalá, se trata de que no conozcan lo de... Pues qué error tan grande, se trata de que no sepan lo que pasa aquí. Pues si supieran todo es peor para nosotros, ¿no te parece? Claro que sí, porque estamos teniendo una imagen de México bastante degradada. Entonces, la esencia de la noticia es que la secretaria de Relaciones Exteriores dijo, ¿es? La secretaria de Estado. Ah, la primera ministra, no es la primera ministra. Es la primera ministra, es la secretaria de Estado. Secretaria de Estado afirma que no desconoce y no asistirá a nada relacionado con las festividades de este año dedicado a México culturalmente en Francia, ¿verdad? Sí, y el gobierno en sí emitió otro comunicado diciendo que ellos van a esperar que haya una explicación correcta por parte del gobierno mexicano y llamaron esta tarde han llamado al embajador de México en Francia
al Eliseo para que haya una plática con las autoridades francesas. Muy bien. Mi querida María Eugenia, pues bueno, sin quererlo nos convertimos en reportera de nuestro programa aquí Entre Nos, cosa que te agradezco. Te mando un abrazo y un beso, que estés muy bien. Un saludo muy afectuoso a todos. Gracias, María Eugenia. María Eugenia Gómez, que nos habla desde París para decirnos, ¿se oyó o no se oyó? Oye, qué bien tener reportero en vivo y directo, ¿verdad? Caray, ni me adorno. Nomás le hago así como hace aquel. Ajá. Y cállate, güey. Ya. Y ya sale el... Oye, qué bien, bueno, algo sí. que felicitarnos muy cordialmente. Por primera vez, ¿verdad? Reportero en directo. Oye, pero pues hay razón en desconfiar de la justicia mexicana, Jorge. No, sí, claro, no aquí... tenemos... Digo, en estricto sentido de la verdad, el hecho de que hayamos aceptado estar... Si no es algo estrictamente cultural y trasciende al pueblo, es una osadía. Porque ¿qué tenemos que vender? No sí. Tenemos que vender nada en el deporte. Vender, utilizo la palabra con mala leche, porque vender lo llaman ellos, ¿no? Sí. Entonces, Jorge, me están apurando con el notipoema. Pues sí, bueno, sí. Ya no dio tiempo del notipoema. Le tengo preparado un notipoema, te los voy a leer. Sí. Dice así, pero me esperas, ¿eh? Sí, Jorge. Señores, pongan cuidado, voy a empezar el corrido de un trovador verdadero. Tenía voz, era afinado, con espíritu sincero cuando la ocasión se daba, sus décimas entonaba, y muy serio y muy sincero decía, soy de Tlacotalpan, y a veces soy de Orizaba. El huapango se aleja y se desgarra, y hasta el caudal del río va más despacio, mientras se pierde en nubes de topacio y en el rincón se muere la guitarra. El pueblo calla, hay toque ya de queda, vuelan del campanario las palomas, hay silencio en el bosque y en las lomas, calla el cantor, ha muerto el negro Ojeda. Eso es. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Y acabo de encontrar 2 programas del Negro Ojeda preciosos que el domingo te pongo unos cachitos, ¿eh? Claro que sí, para Jorge. que lo oigan cantar. Muchas gracias. Hasta el domingo, Jorge. Si es mucho mi sufrir, porque no he de ocultar, no he de vivir separado, no, yo quiero estar a tu lado.